Buenos días, Dios les bendiga. Pues aquí nuevamente saludándoles, ¿verdad? Esperando que tengan un bendecido y bonito inicio de semana. Y pues nuevamente con un video para platicarles un poco de la palabra de Dios, compartirles un poco de la Biblia y pues que la meditemos y que tomemos lo que creamos necesario para nuestro diario vivir y para seguir adelante. Y pues yo quiero compartirles hoy una parábola que viene en Lucas 15 y es una parábola que todos conocemos y que hemos oído de ella y que se llama el Hijo Pródigo. Aquí en la versión de esta Biblia que yo leo se llama el Padre Amoroso y esta parábola dice así: Jesús también les dijo: un hombre tenía dos hijos. Un día el hijo más joven le dijo a su padre: papá, dame la parte de tu propiedad que me toca como herencia. Entonces el padre repartió la herencia entre sus dos hijos. A los pocos días el hijo menor vendió todo lo que su padre le había dado y se fue lejos, a otro país. Allá se dedicó a darse gusto haciendo lo malo y gastando todo el dinero. Y pues aquí vemos a un hijo egoísta, a un hijo que no le importaba los sentimientos de su padre, a un hijo que no le importaba el sentir de su padre ni de sus seres queridos, a un hijo que lo único que le importaba pues era su bienestar. Él le dice a su padre que le dé la parte de la herencia que le toca y cuando su padre se la da pues él se va lejos, abandona a su familia, se va a otro país, se va a vivir su vida a su manera, como él la creía en su momento correcta. Y pues yo creo que esto nos pasa a todos y es parte de nuestra vida, ¿eh? Cuántas veces no desechamos los consejos de nuestro padre, los consejos que nos daba nuestra madre y todo aquello que ellos nos decían que era para nuestra bien, muchas veces lo desechamos creyendo que lo único que querían pues era molestarnos y nosotros queríamos vivir nuestra propia vida. Y pues los jóvenes hoy en día vemos cómo ellos también quieren vivir su propia vida, dicen que quieren gozar de ella, dicen que quieren disfrutar de ella, quieren vivir a su manera y es parte de nuestra vida la rebeldía, es parte de nuestro corazón. La rebeldía siempre nos lleva a tomar nuestras decisiones equivocadas y por consiguiente siempre habrá consecuencias. Y eso lo vemos en Romanos 3:11. Romanos 3:11 dice lo siguiente: la Biblia nos dice, nadie es justo, nadie entiende nada, ni quiere buscar a Dios. Todos se han alejado de Él, todos se han vuelto malos, nadie, absolutamente nadie, quiere hacer lo bueno. Y aquí la palabra de Dios es muy clara y muy precisa, dice nadie. O sea que quiere decir que nadie es nadie, ¿verdad? Y yo creo que todos en su momento hemos tomado decisiones malas, todos en su momento nos hemos alejado de Dios, creyendo que con nuestras propias fuerzas podemos seguir adelante, podemos hacer nuestra vida a nuestra manera, queremos disfrutarla. Y les voy a platicar un testimonio que traigo siempre muy grabado en mi mente, ¿verdad? De un compañero de trabajo. Cuando yo empecé a ir a la iglesia cristiana, cuando empecé a aprender del Evangelio, cuando empecé a conocer a Jesús, pues yo creo que llegué por necesidad como todos los que han llegado a los pies de Cristo. Yo creo que el 99.9% de las personas que llegan a Cristo llegan por una necesidad. Entonces, cuando yo empecé a ir a la iglesia, este compañero se me acercaba y siempre me preguntaba que qué me habían enseñado el domingo en la iglesia. Recuerdo que él me decía: ¿qué te enseñaron en la iglesia? ¿Cómo es una iglesia cristiana? Él estaba con esa inquietud, ¿verdad?, de saber cómo era una iglesia cristiana, qué era lo que enseñaban ahí. Entonces yo siempre le decía que pues yo lo invitaba, le decía, pues te invito, vamos el domingo, lleva a tu familia, lleva a tus hijos, lleva a tu esposa y pues está muy bien, está muy bonito. Le digo, hay escuela para niños, ¿verdad?, escuela donde les enseñan el Evangelio pues a la manera para que los niños lo entiendan. Y él siempre me decía en su momento que pues él no quería, ¿verdad?, que no era tiempo, de que él se acercara a Cristo, que pues él quería vivir su vida y quería seguir siendo como era, ¿verdad? Y pues él quería disfrutar su momento, que quizás más adelante pues sí iba a tomar esa decisión. Y pues yo muchas veces le insistí en que fuera, que me acompañara,
no que yo lo buscara para insistirle, sino que él cada semana se me acercaba y me preguntaba que qué era lo que me habían enseñado en la iglesia. Entonces pues yo siempre le insistía que me acompañara, que fuéramos, que incluso en una ocasión pues yo le dije que si gustaba yo hasta pasaba por él a su casa para que invitara a su esposa y a sus hijos. Y pasó el tiempo, a mí por diversas situaciones pues me cambiaron de lugar. Y en una ocasión estando en México, hablando por teléfono con mi esposa me dice, te tengo una mala noticia. ¿Ah? Y le digo, bueno, pues ¿cuál es esa mala noticia? Y me dice, fíjate que tu amigo, no quiero decir el nombre, ¿verdad? Pero fíjate que tu amigo falleció. Venía de su casa para su trabajo y invadió carril, se quedó dormido y se estrelló contra un tráiler y falleció. Y esa noticia me impactó, me impactó hasta hoy en día, todavía la tengo muy presente. Y me impactó porque pues en su momento Dios le estaba hablando, ¿verdad? Dios le estaba llamando. Y yo quiero pensar y quiero confiar y tener fe en que en su momento él conoció a Cristo, ¿verdad? En que en su momento él tuvo esos segundos quizá o ese minuto para entregarse a Cristo y pues alcanzar la salvación. Entonces, pues yo los invito a que conozcamos a Cristo, a que conozcamos a Cristo. El momento es hoy, no es mañana, porque desgraciadamente pues no sabemos hasta cuándo Dios va a disponer que estemos aquí en este mundo, hasta cuándo Dios nos va a permitir estar aquí en este mundo, y pues que algún día todos tendremos que partir de aquí, va, y tendremos que regresar a casa delante de la presencia de Dios. Y pues aquí la palabra es muy clara, aquí dice nadie, dice todos se han alejado de Él, nadie quiere buscar a Dios, ¿verdad? Nadie, absolutamente nadie quiere hacer lo bueno. Y es una palabra muy dura, ¿verdad? Que yo creo que debemos de tomar conciencia y pues empezar a buscar de Dios, empezar a buscar de Cristo, empezar a conocerle. Todos somos pecadores, todos necesitamos de Dios, por eso es que le buscamos día a día, porque todos necesitamos de Él, todos hemos fallado, todos hemos pecado delante de su presencia. Bueno, y continuando con la parábola dice, ya se había quedado sin nada cuando comenzó a faltar la comida en aquel país, y el joven empezó a pasar hambre. Entonces buscó trabajo, y el hombre que lo empleó lo mandó a cuidar cerdos en su finca. Al joven le daban ganas de comer, aunque fuera la comida con que alimentaban a los cerdos, pero nadie se la daba. Y bueno, vemos aquí cuál fue el resultado de las decisiones que tomó este joven. El resultado bueno pues fue que tocó fondo. Llegó un momento en que se encontró sin dinero, se gastó todo lo que su padre le había dado. Todo el dinero que tenía se lo gastó en placeres, ¿verdad? En placeres, pues quiero pensar que en mujeres, en borracheras, en disfrutar la vida con sus amigos, ¿verdad? Porque si algo he aprendido yo de la vida, que pues cuando tienes dinero, tienes amigos, ¿verdad? Entonces una vez que tu dinero se te acaba, pues se acaban los amigos. Y ahí empiezas a conocer verdaderamente a las personas que te aman, y por lo regular pues siempre son tus padres y tus familiares más cercanos. Entonces aquí vemos cómo el joven se quedó sin nada y pues entonces buscó trabajo, y dice que lo contrataron para cuidar a los cerdos, y era tanta su hambre que él ansiaba comer, aunque fuera lo que le daban de comer a los cerdos, ¿verdad? Pero dice aquí que nadie se lo daba. Entonces pues vemos aquí cómo él tuvo que tocar fondo, cómo tuvo que vivir las consecuencias de sus decisiones, las consecuencias de sus actos. Y pues es difícil porque en repetidas ocasiones a nosotros también nos pasa. ¿Cuántas veces también nosotros hemos tenido que afrontar las consecuencias de nuestros actos y nuestras decisiones? Yo le comento siempre a mi esposa una teoría, ¿verdad? Que dice que toda acción tiene una reacción. Entonces toda decisión o todo acto que hagamos, toda decisión que tomemos, va a tener sus consecuencias, sean estas buenas o sean malas, y en su momento pues tendremos que afrontarlas, como este joven que tomó una mala decisión, ¿verdad? De abandonar a su padre, de irse lejos, a vivir su vida como él pensaba, a vivir de placeres, a vivir de las cosas de este mundo, y al final de cuentas pues tuvo sus consecuencias. Se quedó sin dinero y andaba mendigando un pan, ¿verdad? Y andaba pues trabajando en algo que pues a lo mejor para su posición, porque él venía de una familia buena, establecida,
de un padre que tenía propiedades, que tenía riquezas, y él decidió vivir su vida y bueno, y afrontó sus consecuencias. Entonces aquí vemos cómo todo tiene una consecuencia. Cualquier decisión que tomemos, cualquier acto que hagamos va a tener sus consecuencias. La palabra dice, por sus frutos los conoceréis, y dice que un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni un árbol malo puede dar frutos buenos. Entonces busquemos ser ese árbol bueno para dar frutos buenos y por consiguiente pues no afrontar consecuencias malas en nuestras vidas, ¿verdad? Sino que todas sean buenas. Y esto lo vemos en 1 de Juan 2:16-17, y 1 de Juan 2:16 dice: las cosas que ofrece la gente del mundo no vienen de Dios, sino de los pecadores de este mundo. Y estas son las cosas que el mundo nos ofrece: los malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer muchas riquezas. Pero lo malo de este mundo y de todo lo que ofrece está por acabarse. En cambio, el que hace lo que Dios manda vive para siempre. Y vemos aquí cómo nos dice, ¿verdad?, que cuáles son las cosas que nos ofrece el mundo. Pues son los malos deseos, la ambición de tener todo, y pues dice que todo eso se acabará. Todo eso se acabará porque las cosas que no vienen de Dios pues no son eternas, ¿verdad? Al contrario, las cosas que vienen de Dios son eternas, ¿verdad? Si tú tienes planes por realizar, si tienes propósitos por llevar a cabo, pues siempre considera llevarlos delante de Dios y escuchar su voz, y escuchar su palabra y meditarla y tomar decisiones conforme a la palabra de Dios, y eso pues tendrá consecuencias buenas. Dice que todo lo que viene de Dios pues es para siempre, es eterno. Y pues vamos a continuar con la lectura de esta parábola. Y la lectura en el versículo 17 dice: por fin comprendió lo tonto que había sido y pensó: en la finca de mi padre los trabajadores tienen toda la comida que desean, y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Volveré a mi casa y apenas llegue le diré a mi padre que me he portado muy mal con Dios y con él. Le diré que no merezco ser su hijo, pero que me dé empleo y que me trate como a cualquiera de sus trabajadores. Y bueno, vemos aquí cómo este joven se arrepiente de sus actos, se arrepiente de haber tomado decisiones malas, y pues él considera que es tiempo de regresar a la casa de su padre. Sin embargo, vemos un corazón arrepentido, un corazón que dejó atrás su orgullo, y él reconoce que ha fallado. Dice: he fallado delante de Dios y de mi padre. Y reconoce que ha fallado, reconoce que ha pecado delante de Dios, y dice que va a regresar a la casa de su padre y que le va a pedir que lo trate como uno más de sus empleados, que no es digno de ser tratado como su hijo, y que pues le dé trabajo, y él va a trabajar para ganarse el sustento, ¿verdad?, para ganarse su comida. Y pues muchas veces hemos pasado por esta situación. Muchas veces nuestro orgullo a veces no nos permite reconocer que necesitamos de Dios, reconocer que necesitamos regresar a los brazos de Dios y pedirle perdón y decirle que hemos fallado. Muchas veces hay personas que no buscan a Dios porque no se sienten dignos, porque sienten que le fallaron y que no son dignos de estar delante de Él. Sin embargo, Dios siempre nos muestra su amor y Él nos espera con los brazos abiertos, y perdona nuestros pecados siempre y cuando nuestro arrepentimiento sea de corazón. Aquí este joven vemos cómo él se estaba arrepintiendo de corazón y estaba tomando una decisión, y la decisión era que él quería el trato como cualquiera de los empleados de su padre. Él quería enmendar sus errores, él quería demostrarle a su padre que estaba arrepentido. Entonces así debemos de ser cuando llegamos a la presencia de Dios. Debemos de arrepentir nuestros pecados, pero debemos de buscar una acción para que verdaderamente se reconozca nuestro arrepentimiento. No, el arrepentimiento no es de palabra nada más. El arrepentimiento es reconocer que estamos mal, reconocer que hemos pecado, reconocer que hemos fallado a Dios y a los que nos rodean, y reconocer que necesitamos cambiar nuestra vida, necesitamos hacer nuevas acciones, necesitamos ser nuevas personas, y de aquí en adelante pues tomar decisiones correctas, tomar decisiones conforme a la palabra de Dios, considerar cada cosa que hagamos, ¿verdad?, si esto le agrada o no le agrada a Dios, y por consecuencia pues va a traer bienestar a nuestra vida. Aquí pues Dios nos muestra que este joven tuvo la oportunidad de arrepentirse y la oportunidad de buscar a Dios,
la oportunidad de regresar a la casa de su padre. Y pues es algo muy importante, ¿verdad? Que nos da la vida todos los días. Todos los días dice que las misericordias de Dios son nuevas. Entonces todos los días tenemos la oportunidad de buscar nuevamente a Dios, de arrepentirnos de nuestros pecados y salir adelante y ser nuevas personas. Todos hemos pecados, todos necesitamos de Dios, todos necesitamos buscarlo día a día, cada día necesitamos arrepentirnos, cada día necesitamos reconocer que necesitamos de Dios en nuestras vidas para seguir adelante, para salir adelante. Ahorita las situaciones están muy difíciles, cada día se ponen más difíciles, entonces solamente delante de la presencia de Dios y delante de Él y con su dirección y su sabiduría podremos salir adelante. Entonces necesitamos reconocer que necesitamos de Dios, necesitamos dejar el orgullo a un lado, necesitamos dejar nuestra soberbia a un lado y entregarnos a Dios y decirle: Señor, pues he pecado contra ti, ¿verdad? No soy digno, como dice su palabra, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Entonces una palabra de Dios es suficiente para sanar nuestras vidas, para sanar nuestras almas, para sanar nuestro espíritu y para fortalecernos día a día y seguir adelante. Vamos a seguir con la lectura. Dice: pero antes de que el muchacho terminara de hablar, el padre llamó a los sirvientes y les dijo: pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo y también sandalias. Maten el ternero más gordo y hagamos una gran fiesta, porque mi hijo ha regresado. Es como si hubiera muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Bueno, pues aquí vemos cómo es la reacción del padre. Y es sorprendente ver cómo reacciona este padre, ¿verdad? ¿Quién sabe cómo hubiéramos reaccionado nosotros en su lugar? ¿Quién sabe cómo hubiéramos reaccionado si regresa nuestro hijo al hogar, ¿verdad? Y quizás lo hubiéramos juzgado, quizás la primera palabra que le hubiéramos dicho es: te lo dije, ¿verdad? O quizás lo hubiéramos enjuiciado, quizás hubiéramos dicho: ¿sabes qué? Fuiste una persona mala, fuiste una persona que se equivocó, no sé, hubiéramos hecho... No sé, no me imagino cómo hubiéramos reaccionado. Quizás lo hubiéramos confrontado, quizás le hubiéramos dicho: ¿sabes qué? No te mereces esto, no te mereces aquello, ¿verdad? Entonces, aquí vemos un padre amoroso que dice que corrió a los brazos de su hijo, lo abrazó y lo besó y tuvo de él misericordia. Dios tiene misericordia de nosotros cada día. Dios nos conoce, Dios conoce nuestro corazón, conoce nuestro sentir. Y creo que estamos en el momento justo para buscarlo. Como les decía hace rato, el momento es hoy. El momento no es mañana, ni es pasado mañana, ni es cuando tenga tantos años de edad, ni es cuando ya haya hecho todo lo que he querido hacer en mi vida y ahora sí busco de Dios. Porque no es así, no es así. Lamento decirles que no es así, ¿verdad? Dios es nuestro Creador y pues Él nos conoce, Él conoce nuestro corazón, conoce y sabe si verdaderamente estamos arrepentidos. Conoce y sabe todo nuestro sentir, todo lo que nos angustia, todo lo que nos preocupa. Él conoce todo de nosotros. Aún a donde vayamos, a donde estemos, aunque nos quieramos esconder de Él, Él ahí está siempre con nosotros. Y bueno, yo te voy a leer Eclesiastés 1:12. Eclesiastés 1:12:1 dice: acuérdate de tu Creador ahora que eres joven. Acuérdate de tu Creador antes que vengan los días malos. Llegará el día en que digas: no da gusto vivir tantos años. Y bueno, aquí la palabra nos dice que nos acordemos de Dios ahora que podemos, que nos acordemos de Dios ahora que todavía tenemos juventud, que nos acordemos de Dios ahora que todavía estamos sanos, que nos acordemos de Dios ahora que todavía tenemos un buen trabajo, que nos acordemos de Dios ahora que Él nos ha bendecido tanto, nos ha cuidado, nos ha guardado, que nos acordemos de Dios hoy que le necesitamos, ¿verdad? Y en el versículo 7 del mismo capítulo 12 de Eclesiastés dice: cuando llegue ese día, volverás a ser polvo, porque polvo fuiste, y el espíritu volverá a Dios, pues Él fue quien lo dio. Entonces, ¿qué nos muestra este capítulo de Eclesiastés? Que debemos buscar a Dios ahora que podemos, porque llegará el día que seremos polvo. Bueno, y aquí la palabra pues nos dice que busquemos a Dios antes de que tengamos que partir de este mundo. Algún día llegará ese día, ese momento en que tengamos que partir del mundo, y como dice su palabra, dice: volverás al polvo de donde saliste. Entonces, si algo tenemos seguros todos en esta vida es que algún día partiremos de este mundo. Y dice: y el espíritu volverá a Dios,
porque Él fue quien lo dio. Y bueno, algún día tendremos que partir, entonces la palabra es muy clara y la palabra nos dice que busquemos a Dios mientras podamos, mientras estemos en condiciones de buscarlo. No esperemos como este joven que tuvo que tocar fondo, este joven que tuvo que padecer, que tuvo que tener hambre, que tuvo que trabajar, porque me imagino que si él provenía de una familia acomodada, de una familia que tenía muchas riquezas, pues a lo mejor nunca en su vida había trabajado para ganarse el sustento. Y pues vemos cómo él tuvo que vivir las consecuencias de sus actos. Y pues antes de que esto suceda, pues busquemos a Dios ahorita que estamos bien, ahorita que podemos. Y pues empecemos a disfrutar de sus misericordias. Y pues algo, como les repito, algo que tenemos muy seguro es que todos tendremos que partir algún día de este mundo. Y eso lo vemos en Eclesiastés 12:14. Dice, un día Dios nos llamará a cuentas por todo lo que hayamos hecho, tanto lo bueno como lo malo, aunque creamos que nadie nos vio hacerlo. Y la palabra es muy clara, ¿verdad? La palabra de Dios es muy clara y dice que algún día Dios nos llamará a cuentas y seremos juzgados por nuestros actos, sean buenos o sean malos, por todas las decisiones que tomamos, sean estas buenas o sean malas, pues seremos juzgados. Estaremos delante de la presencia de Dios y Él nos llamará a cuentas. Entonces, pues busquemos de Dios. La recomendación es esta, que busquemos de Dios ahora que podamos, busquemos de Jesús, de nuestro Salvador. Él se entregó por nosotros, Él murió por nuestros pecados. Entonces la única forma de alcanzar la vida eterna, la única forma de disfrutar del reino de Dios es por medio de su Hijo Jesucristo, como dice su palabra. Y pues vamos a seguir leyendo. Ahora algo muy importante también que vemos aquí es cómo este Padre amoroso corrió, dice que corrió a los brazos de su Hijo y lo abrazó y lo besó. Y pues así es Dios. Dios es un Dios amoroso, Dios es un Dios que nos ama, que nos quiere, y Él está esperando que regresemos a su presencia cada día, en cada instante está esperando que regresemos. Dice la palabra de Dios que Dios lo que más desea es que ninguno de sus hijos se pierda. Entonces lo que Él más desea es que le busquemos, lo que Él más desea es que le amemos, que estemos delante de su presencia. Y pues bueno, Él siempre nos va a esperar con los brazos abiertos. Él siempre va a estar ahí para besarnos, para apoyarnos, para abrazarnos, para bendecirnos, como lo hizo este Padre amoroso que no juzgó ni reprochó, ni enjuició a su Hijo, ni le dijo, tú eres un pecador, tú eres una persona mala, tú eres una persona que me lastimaste. Incluso no le reprochó ni eso. Tú eres una persona que me hiciste sufrir. No se lo reprochó. Él nada más dice que corrió, lo abrazó y lo besó. Y pues vemos más adelante que dice que pues él habló a sus empleados y le dijo que mataran al ternero más gordo. Y el ternero más gordo pues era aquel ternero que se tenía especialmente para situaciones muy pero muy especiales. Era un ternero que se tenía clasificado para fiestas muy importantes. Entonces vemos cómo aquí el padre le está dando su lugar a su hijo, le está dando su lugar y está matando el ternero más importante que tenía, ¿verdad? El ternero, pues ahora sí que más gordo, como dice aquí, para dar esa gran fiesta porque su hijo había regresado. Y pues vemos cómo también él se puso feliz, él se puso gozoso porque su hijo había regresado. Y dice la palabra de Dios que Dios se goza cada que un pecador se arrepiente, que Dios se goza y que hay fiesta en los cielos cada que un pecador se arrepiente, ¿va? Y dice aquí la palabra de Dios, seguimos adelante, dice que, pero antes de que el muchacho terminara de hablar, el padre llamó a los sirvientes y le dijo, pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo y también sandalias. Y bueno, en esos tiempos el anillo representaba autoridad, y aquí vemos cómo el padre pues les ordenó a sus empleados que le pusieran ese anillo. Quiere decir que le regresó a este muchacho la autoridad de ser su hijo. Entonces así pasa con nosotros cuando nos arrepentimos y vamos a los pies de Cristo y reconocemos que somos pecadores. Dice que somos llamados hijos de Dios. Él nos regresa nuestra identidad como hijos de Dios. Él nos regresa esa autoridad como hijos de Dios, como lo vemos aquí con este joven, ¿verdad? Dice que le ordenó a sus empleados que le pusieran el anillo. Ese anillo representaba autoridad como hijo de este Señor, como hijo de esta persona. Entonces así es como Dios nos
nos lleva nuevamente a darnos esa autoridad, a darnos esa identidad como hijos de Él. Y dice que lo vistió, que le puso vestidos, ¿verdad? Vestidos nuevos. Entonces Dios nos reviste con su gracia, Dios nos reviste con su misericordia, nos da una identidad nueva, nos da autoridad nueva delante de Él como hijos suyos. Y bueno, pues vemos aquí cuán grande es la misericordia de Dios. Dice que lo calzó, ¿verdad? Dice que lo calzó, le puso sandalias, mató al ternero más gordo para hacer la fiesta, lo vistió y le regresó esa autoridad como hijo de Él. Y algo muy importante también que dice en el capítulo 24, dice, porque mi hijo ha regresado, es como si hubiera muerto y ha vuelto a vivir, se había perdido y lo hemos encontrado. Y muchas veces nosotros pensamos que cuando decimos muerto, quiere decir una persona que ya no tiene signos vitales, una persona que ya no tiene aliento de vida. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra que muerto es aquel que vive en pecado, porque su palabra en Romanos 6:23 dice que todo aquel que comete pecado es como si estuviera muerto, y lo vamos a leer. Romanos 6:23 dice, quien solo vive para pecar, recibirá como castigo la muerte, pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, ¿qué dice aquí? Pues que la paga del pecado es muerte. Muerte quiere decir separado de. Quiere decir que si nosotros estamos en pecado, estamos separados de Dios. No hay esa comunión con Dios, no hay esa armonía con Dios, no hay esa intimidad con Dios por cuanto hemos pecado, y el pecado nos aleja de Dios. Dios nos ama a todos. Como les repito, como les dije hace rato, ¿verdad? Lo que más desea Dios es que ninguno de sus hijos se pierda. Entonces Dios nos ama, Dios está esperando que regresemos a su presencia, Él ansía que día a día regresemos a su presencia, pero dice que la paga del pecado es muerte, y la paga del pecado pues es muerte eterna, ¿verdad? Aquel que no se arrepiente de sus pecados y parte de este mundo, pues su destino es la muerte eterna. Entonces dice que para alcanzar la salvación es por medio de su Hijo Jesucristo, como lo dice aquí, pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Cristo ya pagó por nuestros pecados, Cristo murió en la cruz, Cristo sufrió lo que nosotros debimos haber sufrido por la paga del pecado, Él murió y resucitó al tercer día. Entonces, pues cuanto morimos con Cristo Jesús, también resucitamos con Él. Dice que cuando resucitamos en Cristo Jesús, somos nuevas personas, nuestros pecados son perdonados. Y entonces, pues aquí vemos este joven cómo él se arrepintió, cómo corrió a los brazos de su padre, cómo reconoció que había pecado contra Dios y contra su padre, afrontó las consecuencias y reconoció que se había equivocado. Entonces yo te invito hoy a que pues meditemos esta palabra, meditemos este mensaje y lo pongamos por obra, ¿verdad? Todos necesitamos de Dios, cada día necesitamos de Dios, todos somos pecadores, todos hemos fallado delante de Dios, todos somos como este hijo pródigo, que en su momento no quisimos saber nada de Dios, que en su momento quisimos alejarnos de la presencia de Dios para vivir nuestra vida a nuestra manera, para vivir nuestra vida a nuestra forma, queriendo vivir en los placeres de este mundo, creyendo que esa era lo mejor para nosotros. Y pues no oímos los consejos de nuestros padres, no oímos los consejos de nuestra madre, no oímos o escuchamos los consejos de aquellas personas que nos aman, de aquellos seres queridos que se acercaron en algún momento y a lo mejor nos dijeron, ¿sabes qué? Estás mal, tienes que cambiar porque si no vas a tener consecuencias malas. Y en su momento creímos que no, ¿verdad? En su momento creímos que nosotros lo sabíamos todo, que nosotros podíamos hacer todo sin la presencia de Dios. ¿Cuántas veces en lo personal a mí me pasó? ¿Cuántas veces no se acercaron personas a querer compartirme la palabra, a querer mostrarme el amor y la misericordia de Dios? Y en su momento les dije que no tenía tiempo, o quizás los escuchaba, pero no volvía a saber de ellos ni volvía a buscar de Dios, porque creía que en mi propio entendimiento pues yo estaba bien, ¿verdad? Yo era una persona buena en mi propio entendimiento. Sin embargo, pues la Biblia nos muestra que en este mundo pues nadie es bueno más que Dios, ¿verdad? Mismo Jesucristo dijo, ¿por qué me llamas bueno si bueno solo Dios? Entonces
pues esta parábola nos muestra en realidad parte de nuestro diario vivir. Muchas veces nos portamos egoístas como este joven que no le importaba el sufrimiento de su padre, no le importaba lo que su padre sintiera, él lo que quería nada más era parte de su herencia para irse a gozar su vida y disfrutarla. Él se fue, dice que a un país lejano, quizás nunca pensó, y si algún día muere mi padre, estaré ahí para despedirlo. Él no pensó en eso, él pensó nada más en que iba a disfrutar su vida, en que ya había recibido parte de su herencia y que él lo único que quería gozar era los placeres que nos da este mundo. Sin embargo, también vemos aquí en esta parábola que tuvo sus consecuencias, tuvo, tuvo que afrontar sus errores, sufrió, padeció, reconoció que había pecado delante de la presencia de Dios y se arrepintió y regresó a la casa de su padre. Y también vemos aquí un padre amoroso que no juzgó, que no enjuició, que no reprochó, que recibió a su hijo con los brazos abiertos, dice que lo abrazó y lo besó, y que lo amó, y que al contrario hizo fiesta porque su hijo había regresado. Y vemos cómo este joven se arrepiente y tuvo la oportunidad de regresar a los brazos del Señor. Y quiero terminar con una lectura que viene aquí en esta versión de la Biblia, que pues, me parece interesante y que quiero leérselas. Y el mensaje que le quiero leer pues es el siguiente. Dice: la historia que cuenta la parábola del hijo perdido sigue siendo muy actual. ¿Cuántos hijos se rebelan contra sus padres y se van de la casa? Hasta hoy se repite constantemente este problema. A veces ellos no abandonan físicamente la casa de sus padres, pero rechazan sus enseñanzas y amonestaciones y prefieren aventurarse por caminos peligrosos y desconocidos. Los padres deben procurar advertir, disciplinar, mostrar el camino correcto a sus hijos. Sin embargo, algunos son tan rebeldes y obstinados que es imposible tratar de mantener un diálogo con ellos. En esos casos, los padres solo pueden entregar a sus hijos con confianza en las manos de Dios y esperar con paciencia. Como el hijo perdido de la parábola, los hijos de hoy muchas veces también tocan fondo. Su rebeldía y temeridad los lleva al dolor, a la tristeza y a la degradación, y después los abandonan a su propia suerte. Al mismo tiempo, los padres también afrontan sin necesidad largos periodos de soledad, desilusión y sufrimiento. En la parábola que contó Jesús, cuando el hijo estaba completamente destruido en el barro de un chiquero y comiendo la comida con que alimentaban a los cerdos, reconoció su error y decidió: volveré a mi casa y apenas llegue le diré a mi padre que me he portado muy mal con Dios y con él. Le diré que no merezco ser su hijo, pero que me dé empleo y que me trate como a cualquiera de sus trabajadores. Finalmente comprendió lo ingrato e injusto que había sido con su padre. Al volver a su casa se llevó una gran sorpresa. Fue recibido con una fiesta. Muy feliz, su padre lo abrazó y lo perdonó. En ese momento todo el sufrimiento quedó atrás y todos los errores fueron olvidados y borrados por el amor de aquel padre. El Padre amoroso de la parábola es el propio Dios. Él siempre recibe con una fiesta a todos los hijos que se arrepienten de sus pecados y aceptan a Jesús como su Salvador. Por su parte, los padres tienen que tener mucha paciencia, persistencia, amor y confianza en Dios para lidiar con un hijo rebelde. La parábola del hijo perdido contiene varias lecciones al respecto. Una de ellas es: cuando hay verdadero arrepentimiento, los padres deben reaccionar con perdón y compasión, como reaccionó el padre de este hijo que vimos en la parábola. Los padres no pueden permitir que el sentimiento de culpa los destruya. Si hubo fallas en la educación del hijo, lo que probablemente sucedió, porque todos somos falibles, ellos tranquilizarán su corazón cuando confiesen sus errores y confíen en su perdón y en su poder de transformar todas las cosas. Y esto es algo muy importante que quiero hacer un hincapié. Muchas veces nosotros como padres nos sentimos culpables de las acciones que toman nuestros hijos. Sentimos que hemos fallado como padres, sentimos que no hicimos nuestro trabajo bien, el trabajo que Dios nos ha encomendado, que es ser pues los padres y sacerdotes del hogar. Y muchas veces el sentimiento de culpa viene a nosotros y eso nos duele mucho, ¿verdad? Nos lleva
a una depresión, nos lleva a una ansiedad, nos lleva a una desilusión de nosotros mismos y muchas veces no podemos perdonarnos ni siquiera nosotros mismos el haber fallado a nuestros hijos. Pero sin embargo dice aquí que pues todo tiene un propósito para Dios, ¿verdad? Que todos somos pecadores, que todos hemos fallado en su momento. No hay padres perfectos, no hay hijos perfectos, no hay esposa perfecta, no hay familia perfecta, eso te lo puedo garantizar al 100% y la misma palabra lo dice. No hay nadie perfecto en este mundo, ¿verdad? Y todos vamos a fallar, todos en su momento vamos a sufrir nuestras consecuencias de nuestros actos. Esto que yo te estoy leyendo, te lo estoy leyendo quizás no porque yo quiera sentir que soy un padre perfecto o porque yo no me he equivocado. Yo he vivido las consecuencias de mis actos, he padecido sufrimiento con mis hijos porque han tomado decisiones malas, he fallado como padre, les he pedido perdón, me he arrepentido de todo lo que he hecho. Quizás no estuve con ellos en su momento, como todos ustedes saben, yo fui militar, ahorita ya soy militar retirado, en su momento fui militar en el activo y quizás por mi trabajo, quizás porque no lo consideré en su momento, quizás porque a lo mejor no tomé las decisiones correctas, porque me equivoqué, como todos nos vamos a equivocar, como todos vamos a cometer errores y no estuve con ellos quizás en los momentos en que ellos me necesitaban y sufrí las consecuencias, tuve que, una vez que llegué de nuevo aquí a mi hogar ya como militar retirado, tuve que volverme a adaptar a la vida de familia, tuve que volverme a adaptar a estar con ellos, a conocerlos, a platicar, a conocerlos día a día, porque créanme que llegó un momento en que no los conocía, no sabía quiénes eran ellos, no sabía cuál era su sentir, no sabía qué ellos pensaban de mí, no sabía que no había una relación entre nosotros. Sin embargo, tuve que afrontar las consecuencias, tuve que salir adelante, tuve que esforzarme día a día para poder recuperar ese lazo que existe entre padre y un hijo. Y he padecido las consecuencias, he sufrido las consecuencias. Sin embargo, yo sé que hay una esperanza en Dios, yo sé que todo tiene un propósito, yo sé que en su momento Dios obrará tanto en la vida mía como en la vida de mis hijos, porque todo tiene un propósito y Dios, el propósito de Dios no nada más es para una persona, es para toda una familia, es para toda una comunidad, para todo un pueblo, para todo un país y para todo el mundo. Dios trabaja para todos, Dios está para todos y los propósitos de Dios son para todos, ¿verdad? Él nos creó con un propósito y ese propósito se cumplirá con o sin nosotros. Entonces tengo la confianza en que Dios está trabajando día a día conmigo, con mis hijos, con mi esposa, con mi familia, con mis seres queridos, y eso es lo que nos da esperanza, el saber que las promesas de Dios se van a cumplir, como les repetí hace rato, en el momento en que este padre le da el anillo a su hijo, le está regresando esa identidad de ser hijo de Dios. Entonces en un momento Dios nos regresa esa identidad y nos dice: tú eres mi hijo, por consiguiente todas las promesas que yo tengo aquí en la Biblia son para ti, porque todas las promesas que la Biblia tiene son para los hijos de Dios, para aquellos que aman a Dios y para aquellos que regresan a sus pies y para aquellos que Dios les da una nueva identidad, y la identidad es que de aquí en adelante tú eres mi hijo y tú heredarás todo mi reino, ¿verdad? Entonces esa es la confianza que existe entre nosotros. Muchas veces se me acercan hermanos en la iglesia, personas, amigos, ¿verdad? Y que me dicen: fíjate que estoy pasando este problema con mi hijo, fíjate que estoy pasando esta situación, fíjate que mi hijo se ha vuelto muy rebelde, fíjate que mi hijo no me quiere hacer caso, fíjate que mi hijo no quiere venir a la iglesia, fíjate que mi hijo, en fin, un montón de problemas, ¿verdad? Y los escucho porque pues es parte de lo que debemos de hacer, escucharlos y pues aconsejarles. Pero muchas veces digo: ay Señor, pues ahora sí que no sé si tú me los pones en el camino, que yo creo que sí, ¿verdad? Porque precisamente eso que él está padeciendo lo estoy padeciendo yo. Entonces todo tiene un propósito. Si en su momento tú ahorita estás pasando por una aflicción, si estás pasando por algo desagradable, créeme que esto pasará, pero que el propósito de Dios es que tú lo vivas, porque tú el día de mañana vas a aconsejar a esas personas que estén pasando por la misma situación. Entonces, esto que yo les estoy compartiendo el día de hoy no es porque yo sea un padre perfecto, no es porque yo no lo haya vivido. Sin embargo, quiero compartírselos, quiero que ustedes lo escuchen, lo mediten y que tengamos esa fe y esa esperanza de que Dios va a cumplir su propósito.
Bueno, seguimos adelante. Dice, cuando los padres entregan a sus hijos en las manos de Dios y confían en Él, el Señor tiene un plan para sus vidas. Pueden quedarse tranquilos porque el Señor ama más a nuestros hijos que a nosotros mismos. Y es algo muy difícil. Yo en su momento lo viví, yo en su momento lo pasé, ¿verdad? Muchas veces nos cuesta tanto trabajo entregar a nuestros hijos delante de Dios. Muchas veces nos cuesta poner a nuestros hijos delante de Dios y entregárselos y decirle, bueno, Señor, pues son tuyos, ¿verdad? Cumple los propósitos que tengas para nuestros hijos, pues cúmplelos en ello, ¿verdad? Sin embargo, aquí pues nos muestra, este escrito nos muestra que pues ellos están mejor en las manos de Dios que incluso en las manos de nosotros mismos, ¿verdad? Dios los ama aún todavía más que nosotros los amamos. Dice, y los padres deben de interceder por sus hijos ante Dios de forma humilde e incesante. De forma humilde quiere decir que pues vayamos delante de la presencia de Dios y reconozcamos nuestra necesidad de Él, nos humillemos delante de Dios, pongamos nuestro corazón delante de Dios y expongamos nuestra situación delante de Dios y en su momento Dios obrará conforme a su voluntad, quizás no como a nosotros queramos, pero sí conforme a su voluntad, y en su momento Dios tocará el corazón de nuestros hijos y Él cumplirá su propósito. Él tiene promesas para nuestras vidas, tiene promesas para nuestros hijos, para nuestros seres queridos y en su momento Dios los cumplirá. Y bueno, hermano, pues muchas gracias por la atención de escucharme, muchas gracias por todo tu mensajes que me has mandado a mi página, muchas gracias por todos aquellos que me han deseado buenas cosas. Y bueno, pues espero y este video toque tu vida, este video toque tu corazón y que pues meditemos en la palabra de Dios y en su momento pues reconozcamos nuestra necesidad de Él. Yo creo que todos en su momento hemos sido como este joven, en su momento hemos cometido errores, en su momento hemos tomado decisiones equivocadas y en su momento pues hemos pagado las consecuencias de nuestros actos. Sin embargo, hoy sabemos que hay una esperanza en Dios, sabemos que podemos regresar a los brazos de Dios y que pues Él nos recibirá con los brazos abiertos, como dice esta parábola, y corrió y lo abrazó y lo besó y tuvo misericordia de él. Entonces, hoy te invito a que meditemos, a que reconozcamos la necesidad de Dios y pues vayamos a arrepentimiento delante de la presencia de Dios y como dice esta parábola, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces, pues muchas gracias, hermano, te deseo que tengas una excelente tarde, te deseo que tengas una excelente semana, que Dios bendiga tu vida en abundancia, que cubra cada una de tus necesidades, que en su infinita voluntad y misericordia pues Él obra en tu vida. Muchas gracias, que Dios les bendiga.